es tu oportunidad. Prepárate para ser un misionero desde cualquier parte del mundo. Escuela de Misión Online, tu oportunidad de encontrar las herramientas necesarias para la misión. En 3 idiomas y con expositores de diferentes partes del mundo. Todo esto totalmente gratis. Vive la experiencia de Escuela de Misión sin importar dónde estés y sé un misionero en cualquier parte del mundo. Escuela de Misión, tu viaje comienza aquí. Hola a todos, feliz sábado y bienvenidos a nuestra clase de Escuela de Misión. Espero que estén disfrutando tanto como nosotros. Sí, esta ya es nuestra 4ª clase. El tiempo pasa volando, ¿no? Y antes de comenzar vamos a pedir la bendición de Dios. Y para eso vamos a invitar a uno de nuestros alumnos, Yuda Cruz, que estudia Administración, para que nos guíe en oración. Oremos. Querido Jesús, gracias por esta gran oportunidad que nos estás dando hoy de estar en la Escuela de Misión, que estamos aquí para aprender sobre nuevas culturas cada semana. Estamos aquí para pedirte por Alex, que nos hablará sobre el Islam, que podamos aprender todo lo que quiere enseñarnos y mostrarnos hoy, y que podamos usar estas cosas en el futuro como misioneros. En tu nombre oramos. Amén. Gracias, Guido, por unirte a nosotros. Ahora usaremos el tiempo para dar información importante. No se olviden de realizar el examen que está disponible cada sábado luego de la clase. Lo que me recuerda, ¿cuáles son los capítulos que tenemos que leer? Los capítulos correspondientes para esta semana serán los capítulos 11 y 12. Y claro, la clase de hoy. Si tenés alguna pregunta relacionada con el campus virtual o alguna otra cosa, no dudes en preguntarnos. Nos podés encontrar en Instagram, Telegram o Facebook. Y si no estás en el grupo, podés unirte en el código QR que aparece en la pantalla. No te olvides de seguirnos en Instagram como Escuela de Misión UAP y en Facebook como Escuela de Misión UAP. Así es, ahí tendremos la oportunidad de conocer sobre los estudiantes de todo el mundo. Ahora tenemos un momento que me encanta y hace que desees salir y servir a la misión. Compartiremos la experiencia de Ngoriakul Johnson, quien está sirviendo como misionero en las Islas Palaos. Miren. ¿Cómo están? Mi nombre es Ngoriakul Corey Johnson y tengo el privilegio de servir como misionero en las Islas de Palaos. Su primer nombre es Palaos y si podés pronunciarlo, sentite libre de llamarlo así. No hay problema. Disfruté mucho mi experiencia como misionero. Sin duda fue la mejor experiencia de mi vida. En 2010 pude ir por primera vez como misionero y fui profesor asociado en una escuela primaria, pero no me alcanzó. Un año no fue suficiente para mí. Tenía que volver. Y en 2015 tuve el privilegio de volver a servir, esta vez como capellán y profesor de Biblia en la escuela secundaria, pero también en interacción constante con la primaria. Ahora, en cuanto a los beneficios que puedes obtener de ser voluntario, uno es que tenés la oportunidad de mostrar a Cristo a la gente que está fuera de tu zona de confort, fuera de todo lo que conoces. Y cuando te pones a pensar en todo lo que hizo Jesús cuando estaba aquí, interactuó con hombres, mujeres, niños, gente de este país, de aquel país. Los discípulos lo siguieron. Estaba dentro de lo mismo. Para mí, si aseguramos ser cristianos, es algo que tenemos que hacer, algo que tenemos que adoptar. Y la misión es la mejor forma de hacerlo. Es muy fácil quedarse en la zona de confort y ser bombardeado por las redes sociales, por lo que dice esta persona, lo que dice aquella, la sociedad, efectos, visiones, interpretaciones sobre todo. Pero tenés que darte cuenta que dentro de tu zona de confort no hay crecimiento. Sin desafíos, sin nada diferente, no podés crecer. Si hay una de las mejores formas de crecer espiritualmente y que te comprometas con ese crecimiento, es a través de la misión. Miren, pude encontrar mi propósito como misionero y no había podido encontrarlo cuando estaba en casa, en mi zona de confort. Simplemente no estaba y sentía que estaba desesperadamente preguntándome cosas de mi vida hasta ese momento. Pero cuando me fui de misionero, encontré algo como un montón de pasión que no sabía que estaba ahí. Y es genial porque me fui y volví a Estados Unidos en 2019. Pero la razón por la que fui fue para estudiar en la escuela para ser un mejor misionero. Y mejor créelo, porque ni bien terminé, volveré al campo misionero para servir otra vez. En cuanto a mi apoyo para ustedes, diría que vayan. No se van a repetir.
Hay todo para ganar, y no es que no hay nada que perder, sino que hay todo para ganar al hacerlo. Y especialmente porque el mundo necesita a Jesús, necesita ver una mejor imagen de Él. Mi ánimo es que vayas. Uno piensa en nosotros en este mundo, y el motivo por el que estoy acá, y solo existir no alcanza. Jesús no nos hizo solo para existir. Eso no es suficiente. Estamos aquí para ser una influencia positiva en el mundo. Y ese es mi ánimo, mi estímulo para ustedes hoy. Ir y ser esa influencia que Jesús necesita que seamos. Ir con Dios. Dios los va a bendecir mientras continúen dando estos pasos en tu viaje. Que Dios los bendiga. Muchas gracias, Goriaku, por compartir con nosotros un poco de tu experiencia maravillosa como misionero. Que Dios bendiga tu servicio. Y ahora vamos a presentar a nuestro invitado especial del día de hoy. ¿Quieres contarnos un poco sobre él? Sí, claro. Estaremos aprendiendo sobre la cultura islámica con el Dr. Petrus Bahadur. El Dr. Petrus se desempeña como director del Centro Global para las Relaciones Adventistas Musulmanas en la sede de la Asociación General. Tiene un doctorado en Ministerio de la Universidad Andrews, con especialización en Ministerio Urbano. Actualmente está cursando su doctorado en el Centro de Estudios Misionales en Oxford, Inglaterra. Comenzó su carrera en 1982 como contador de la Unión de Pakistán, después de haber estudiado en el Seminario Adventista de allí. Después terminó su bachillerato en contabilidad en la Universidad Adventista de Filipinas. Luego de obtener un título de Administración de Empresas en la Universidad de La Salle en Filipinas, pasó más de 20 años como contador, conferencista y presidente del Departamento de Negocios en Pakistán e Inglaterra. Luego fue llamado al ministerio por la Conferencia del Sur de Inglaterra. Estableció un ministerio exitoso para asiáticos y musulmanes y plantó la primera iglesia adventista de Asia en Londres, Reino Unido. Es autor de 4 libros sobre la comprensión de la cosmovisiones de la persona de origen musulmán. Uno de ellos es, ¿qué dice el Sagrado Corán sobre la Santa Biblia? Gracias, Dr. Petrus, por estar aquí con nosotros. El tiempo es todo suyo. Hola, me gustaría darles la bienvenida a cada uno de ustedes a este seminario sobre las relaciones entre los adventistas y los musulmanes. Me gustaría compartirles mi pantalla para que puedan ver sobre lo que estaré hablando con ustedes hoy. El título de hoy es El pueblo del libro, Adventistas del Séptimo Día. Esto es en relación al Ministerio de Relaciones Adventistas Musulmanes. Bien, me gustaría empezar con una historia que se encuentra en Génesis capítulo 17 y que puedo garantizarles que muchos de ustedes leyeron esta historia, pero probablemente no le prestaron atención a algunos detalles que me gustaría mencionar hoy. En Génesis 17, versículo 15, vemos a Dios diciéndole a Abraham que le dará un hijo. Muchos de ustedes pueden pensar que está todo bien, porque Dios realmente le daría un hijo. Pero la parte interesante de la historia es que Abraham se rió cuando Dios dijo eso y que incluso le dijo, Dios, permite que Ismael viva delante de ti. Es decir, Dios ya le había dado a Abraham un hijo, Ismael, a través de su esposa Agar. Y Abraham estaba contento con ese hijo. Pero Dios no se había olvidado de la promesa que le hizo a Sara hacía casi 25 años, cuando le dijo a ella y a Abraham, te daré una descendencia. Y eso estaba haciendo referencia a Sara y su linaje. Por lo que ahora Dios decía, no, Sara, tu esposa, será la que te dará un hijo y lo llamarás Isaac. Ahora, en relación a Ismael, porque Abraham pidió que Ismael viva delante de Dios, Dios lo bendeciría y haría de él una gran nación y lo multiplicaría. Pero la alianza sería establecida con Isaac. Y acá nos podemos plantear algo interesante. ¿Por qué Dios escogió a Isaac y no simplemente usó a Ismael? Primero, porque Dios había prometido hace 25 años a Sara que la descendencia continuaría a través de su linaje. Y, en segundo lugar, Dios nunca se olvida de sus promesas. En tercer lugar, Dios ya sabía lo que iba a hacer y fueron Abraham y Sara los que intentaron encontrar otras maneras de tener descendientes. De cualquier manera, a partir del linaje de Abraham, vemos claramente 2 líneas distintas de judíos o israelitas
Y entonces tenemos también a los árabes o ismaelitas. Así que Isaac, Jacob, Israel se convirtieron en los judíos o israelitas, y los árabes en aquella época, a través del linaje de Ismael, se convirtieron en ismaelitas. Bien, podemos ver que Isaac fue escogido como pueblo o linaje especial de la alianza de Dios. Entonces, la pregunta es, ¿por qué Dios escogió a Isaac? Y vamos a hablar sobre esto. Para establecer una alianza eterna, que fue lo que Dios dijo. Escogió a Isaac porque a través de él establecería la alianza eterna. Por lo que la pregunta es, ¿qué es la alianza eterna? Es el comenzar a cumplir la promesa que Dios hizo. Esa es la alianza eterna. La alianza es en relación a la promesa que fue hecha en el jardín del Edén. Sí. Cuando Dios hizo la promesa, estaba en el jardín del Edén. Fue cuando el hombre pecó y Dios prometió enviar a alguien. Y sabemos que está escrito en Génesis 3:15 que a través de la semilla de la mujer, alguien llegaría y pisaría la cabeza del mal, y heriría la cabeza del mal, y él mismo sería herido. Esa es la promesa que se encuentra en Génesis 3:15, después que el hombre pecó. Pero ahora pasaron casi 2000 años. Y es entonces que Dios revela la promesa de una alianza con Abraham y después Isaac. Y entonces haría la alianza y la daría a Jacob también y a su linaje. Porque a través de ese linaje Dios cumpliría la alianza que hizo en Génesis 3:15. Ese es el punto. No es que Dios abandonó a un grupo o pensó que un grupo era mejor que otro. No se trata de eso. Se trata de la promesa de Dios. Entonces, los judíos eran israelitas y los árabes eran ismaelitas. Los judíos o israelitas recibieron el pacto, una bendición espiritual, y a los árabes o los ismaelitas se les prometió bendecirlos y hacer de ellos una gran nación, multiplicarlos, en fin, bendiciones físicas. Es de esta forma que veo cómo se desdobla esta historia en las palabras de Génesis 17 y en adelante. La pregunta entonces es, ¿cuáles eran las señales de Israel y el pueblo remanente de Dios? ¿Quiénes eran las personas especiales de las cuales se está hablando? ¿Qué las hacía tan especiales y qué les dijo Dios que hicieran? Me gustaría presentarles 5 puntos. Punto número 1, debían ser descendientes directos de los hijos de Abraham. Es decir, deberían ser hijos de Abraham, por lo que todo hombre debería ser circuncidado y aquel que no lo fuera no pertenecería al pueblo escogido de Dios. Distinguir entre lo puro e impuro. Seguir las Escrituras porque Dios les daría las Escrituras, el Antiguo Testamento, y entonces Dios también les daría el sábado, porque esa sería la señal entre Dios y ellos. Así que tendrían una identidad a través de Abraham y deberían tener el comportamiento correcto como pueblo escogido de Dios. Este era el pueblo de Israel. Dios dice en Deuteronomio capítulo 7, versículo 6, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Estos eran el Israel del Antiguo Testamento, pero entonces vino Jesús y los seguidores de Jesús se convirtieron en parte de Israel. Es decir, fueron reclutados en el nuevo Israel y se convirtieron en parte del pueblo remanente de Dios. Ellos eran el nuevo Israel. Pero, ¿cuáles serían las señales del nuevo Israel? ¿Y qué tan especiales eran para Dios? Bueno, en el Antiguo Testamento era a través del linaje de Abraham que encontraban su identidad. Pero en el Nuevo Testamento, a causa de Jesús, siendo el Hijo de Dios, y que a través de él todo hombre y mujer se convierte en hijos e hijas de Dios, es en esa que encontraban su identidad, no solo en Abraham, sino también en Jesús y en Dios. Y ahora, en vez de ser circuncidados, se debe creer en Jesús, porque está escrito que porque Dios amó tanto al mundo, que envió la respuesta y la solución para el problema del pecado del hombre, para que todo aquel que cree en la solución que Dios proveyó, sea salvo, y esa solución fue Jesús. Por lo tanto, creer en Jesús se convierte en parte de la identidad. Pero el comportamiento de distinguir entre un alimento puro e impuro y la actitud, las Escrituras, continúan y el sábado continúa.
Apenas la identidad de aquellos que no tenían identidad, como los hindúes que no eran hijos de Abraham, ahora podrían ser parte del pueblo de Dios. Los chinos que no eran hijos de Dios, ahora podrían ser parte del pueblo de Dios. En eso consistía el cristianismo. Sin embargo, en el siglo IV, toda la teología remanente cambió. ¿Y de qué forma? Bueno, ellos no apenas se llamarían hijos de Dios y creerían en Jesús, que era la identidad de ellos, sino que serían diferentes, porque no distinguirían entre lo limpio y lo impuro. No creerían más en el Antiguo Testamento y seguirían apenas el Nuevo Testamento. No guardarían más el sábado en el siglo IV, sino que lo cambiarían al domingo. Todo lo que era crucial para la identidad del comportamiento e identidad del pueblo escogido de Dios sería drásticamente cambiado durante el siglo IV. Es decir, la identidad estaba allí, pero el comportamiento no. Entonces, no eran realmente el pueblo escogido de Dios, en el verdadero sentido de la palabra. Dios quiere que su pueblo escogido sea aquel que sigue su identidad, pero que también siguen lo que Dios dice. Porque si se autodenominan cristianos, se están llamando imitadores de Cristo, pero aún así son muy diferentes del Cristo que representan. Durante 1000 años, a partir del siglo IV, la verdad sería pisoteada. ¿Y por quién? Por aquellos que se llamaban cristianos. Entonces, la Reforma llegó e hizo algo grande. Levantó la verdad de Dios, la palabra de Dios, y se la da en manos de cristianos. Y entonces ellos tienen la verdad. Sin embargo, incluso después de la Reforma, mira el pueblo remanente de Dios, o los cristianos escogidos de Dios, se llaman hijos de Dios y creen en Jesús. Es decir, aún tienen la identidad, pero no distinguen entre lo puro y lo impuro. Comen cerdo, beben vino y hacen todas las cosas que sabemos que eran prohibidas en el Antiguo Testamento e incluso en el Nuevo Testamento. No siguen el Antiguo Testamento porque cuando recibieron las Sagradas Escrituras creyeron que el Nuevo Testamento era para los cristianos y el Antiguo Testamento para los judíos. Pero esto no era verdad porque toda la Escritura es válida para todos nosotros. Entonces, el sábado, incluso después de la Reforma, no fue reinstaurado, sino que continuó siendo observado el domingo. Es decir, aún después de la Reforma, nada había cambiado. De hecho, el comportamiento no cambió, pero la identidad sí estaba allí. Así que Dios escogería a su remanente final, al Israel espiritual, a quien Dios escogería. Yo creo que la Reforma fue buena, pero no fue completa. Aún faltaba una restauración, y Dios levantaría una última vez a su remanente final, al Israel espiritual. Dios prepararía a su pueblo remanente antes de la segunda venida de Jesús con dos claras distinciones o marcas distintivas, y en Apocalipsis 14:12 predice que estas son las marcas de distinción de su pueblo. Primero, pertenecen a Jesús. Esto significa que tienen la fe de Jesús. Segundo, se comportan como a quienes le pertenecen. Guardan los mandamientos de Dios. Y al guardar los mandamientos de Dios, tienen la fe de Jesús. Guardar los mandamientos de Dios tiene que ver con el comportamiento. Tener la fe de Jesús tiene que ver con la identidad. Este último remanente de Dios tendría la fe, la identidad y también tendrían el comportamiento. Aquí tenemos otro punto interesante, así como en Apocalipsis 14:12, y en el propio Corán también habla sobre aquellos que entre los cristianos, los remanentes entre los cristianos, están las personas especiales de Dios. Veamos lo que dice en Sura 3, versículo 110. Sura capítulo 3 del Corán. En el versículo 110 dice, si tan solamente las personas del libro tuvieran fe, o sea, si tan solo los cristianos tuvieran fe, sería mejor para ellos. Entre ellos existen algunos que tienen fe, es decir, aquellos cristianos que tienen fe
Y sigue, pero la mayoría son pecadores pervertidos. Es decir, de acuerdo con el texto, muchos cristianos son pecadores pervertidos, pero entre ellos existen algunos que tienen fe. ¿Y cómo tener fe? De acuerdo con Apocalipsis 14:12, tenemos fe cuando guardamos los mandamientos de Dios, cuando cumplimos su voluntad. Así que hablemos sobre este último remanente, el Israel espiritual. ¿El movimiento adventista del séptimo día califica a esa identidad y comportamiento? Vamos a examinar esto. Los adventistas del séptimo día se autodenominan hijos de Dios, lo que significa que tienen su identidad, por lo que tienen la fe. Los adventistas del séptimo día creen en Jesús, lo que significa que tienen la identidad y también tienen la alimentación correcta. Los adventistas del séptimo día distinguen entre lo puro y lo impuro, lo que significa que tienen el comportamiento, que guardan los mandamientos de Dios. Los adventistas del séptimo día creen no solamente en el Nuevo Testamento, sino también en el Antiguo Testamento, lo que significa que tienen el comportamiento y guardan los mandamientos de Dios. Y también los adventistas del séptimo día creen en la observancia del sábado, el séptimo día del Señor, lo que significa que tienen el comportamiento y guardan todos los 10 mandamientos de Dios. Así que el movimiento adventista del séptimo día es el Israel espiritual. Son el pueblo final de los tiempos de Dios, aquellos que se califican como el pueblo remanente de Dios según las 5 señales del pueblo escogido de Dios. Los adventistas hoy afirman estar en el linaje espiritual de Abraham. No necesariamente dicen que son descendientes físicos de Abraham, pero que estamos en el linaje espiritual de Abraham, y los adventistas a través de Isaac declaran su herencia espiritual de la verdad. Los musulmanes también declaran que están en el linaje de Abraham y también declaran, no en el linaje de Isaac, pero sí a través del linaje de Ismael, declaran la herencia de la verdad. Así que, hermanos y hermanas, los judíos e israelitas y adventistas claman el linaje espiritual de Israel, y los árabes, que eran ismaelitas, y los musulmanes afirman el linaje espiritual de Ismael. ¿Será que tenemos algo en común? ¿Cómo podrían los adventistas del séptimo día, viviendo en el siglo XXI, decir que odiamos a los musulmanes y no nos podemos relacionar con ellos porque no tenemos nada en común? Pero aún así, en el nivel espiritual, las afirmaciones de ambos, adventistas y musulmanes, son únicas y apuntan directamente al padre de las 3 fes, Abraham. Yo creo que ambos, la identidad y el comportamiento, son importantes. Y Apocalipsis 14:12 dice que Dios prepara su último remanente, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. El Corán, en el capítulo 3, versículo 110, dice, entre ellos existen algunos, lo que significa que son remanentes. Y entonces dice, la mayoría de ellos son pecadores, lo que quiere decir que no están guardando los mandamientos de Dios. Entonces sigue diciendo que entre ellos hay algunos, lo que significa que tienen la fe de Jesús. Por lo que podemos ver que en ambos textos se observa en el pueblo remanente de Dios, aquellos que guardan los mandamientos de Dios y son identificados como los que tienen la fe correcta. Así que Dios prepara su último movimiento espiritual, el movimiento adventista del séptimo día, y lo prepara y quiere a través de este movimiento que su mensaje especial sea presentado al mundo, incluyendo a nuestros hermanos y hermanas musulmanes. La parte triste es que muchos adventistas no conocen su identidad y la mayoría de las personas ni siquiera saben cómo presentársela a otros. Esto es realmente lamentable. Así que, por lo que compartí con ustedes hoy, ¿cuál ha sido el obstáculo más grande para la misión adventista? Especialmente cuando se refiere a nuestros hermanos y hermanas musulmanes. El mayor obstáculo es nuestra identidad cristiana o nuestra estructura cristiana. Cuando vamos a otros hermanos y hermanas musulmanes con una identidad cristiana, con una estructura cristiana, existen tantos obstáculos al intentar que entiendan nuestra cosmovisión. Y entonces, la estructura adventista, como les mostré hoy, que es la clave para la misión adventista, infelizmente no está siendo utilizada. Estamos usando y confiando demasiado en la estructura cristiana y muchas veces veo a personas o pastores o líderes que me dicen, estoy trabajando con algunos musulmanes y les pregunto, ¿cuándo se van a convertir en cristianos? Entiendan, en la mente de los musulmanes, es muy difícil que entiendan por qué deberían convertirse y hacer parte del movimiento cristiano. Esto
es porque la estructura cristiana tiene una reputación pasada y Dios nos dio una nueva identidad, una identidad adventista. Y no estoy diciendo que entre nosotros que afirmamos que no deberíamos afirmar ser cristianos, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que Dios nos dio una identidad especial dentro de la estructura del adventismo y aunque afirmemos en la esfera del cristianismo que somos cristianos, para la mente musulmana el cristianismo tiene un fardo. Y déjame explicarte de qué se trata. La identidad cristiana es buena para otros cristianos, eso lo entiendo. Pero vamos a ver en la visión musulmana quiénes son generalmente los cristianos. Son personas que comen cerdo, que beben vino, que van a la iglesia los domingos, que se visten sin modestia, que viven un estilo de vida inmoral, no guardan los mandamientos de Dios y por consiguiente no tienen la fe de Jesús. Hermanos, ¿acaso los adventistas del séptimo día afirman comer carne de cerdo, beber vino, ir a la iglesia los domingos o vestirse sin modestia y vivir inmoralmente? Así que cuando dices soy cristiano, lo que le estás diciendo a tu amigo musulmán es, hey, como carne, tomo vino, voy a la iglesia los domingos, me visto sin modestia y no vivo un estilo de vida muy bueno, vivo un estilo de vida inmoral. Porque eso es lo que era un cristiano para ellos. Cuando los musulmanes ven en la televisión a personas usando una cruz, cantando cualquier tipo de canciones con ropas sin modestia, se preguntan, ¿esto es lo que es el cristianismo? Entonces, cuando te acercas y les dices, soy cristiano, ellos piensan, eres como los demás. En otras palabras, los cristianos no están siguiendo los mandamientos de Dios. Y Jesús dijo, si me amas, ¿por qué no guardas mis mandamientos? El Corán dice que si apenas el pueblo del libro tuvieran fe, sería mejor para ellos. Y es que en el medio de ellos existen algunos que tienen fe. Es por eso que nosotros adventistas afirmamos nuestra herencia de la Biblia que, como pueden ver, el Corán dice también que existen algunas personas entre los cristianos. Y lo que también dice en el capítulo 3, versículo 113, es que, sin embargo, no todos son iguales. Algunas personas del libro son un pueblo justo. El Corán no está diciendo que todos los cristianos son malos, sino que algunos entre los cristianos son un pueblo justo. ¿Por qué el adventismo es único? El adventismo no es apenas otra iglesia cristiana, sino un movimiento de Dios de los últimos tiempos, un movimiento que invita a fieles de todas las religiones del mundo, musulmanes, hindúes, budistas, judíos e incluso cristianos. Hermanos y hermanas, espero que seamos capaces de utilizar este aspecto único de nuestra identidad y que tengamos el comportamiento correcto, vistiéndonos de forma correcta, viviendo un estilo de vida moral y correcto, comiendo y bebiendo lo que es bueno y está de acuerdo a la palabra de Dios. Vamos a tener un testimonio poderoso cuando usemos no solamente la identidad cristiana, que puede tener una implicación negativa, sí, pero también al usar la identidad adventista positiva, que irá a abrir puertas para que nuestros hermanos y hermanas musulmanes se pregunten, ¿quiénes somos y qué nos hace tan especiales como pueblo adventista? El pueblo adventista es el último movimiento de Dios, un movimiento que atrae a todas las personas, que llama a todas las personas de todas las religiones del mundo a ser fieles a Dios, a seguir sus mandamientos y a hacer su voluntad, teniendo un comportamiento correcto, porque el comportamiento también es importante. El comportamiento no te califica a estar en el cielo. No se trata apenas de cumplir la ley. No se trata de hacer apenas lo que es correcto para poder ganar el cielo, no. Pero como hijos de Dios, porque somos el pueblo remanente de Dios, nuestro comportamiento, nuestras acciones, nuestras palabras y nuestra vida representarán eso. Que podamos encontrar en la identidad adventista una oportunidad poderosa de testimonio y para poder compartir con nuestros hermanos y hermanas en el mundo musulmán. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Dios los bendiga. Wow, es muy interesante ver cómo podemos construir puentes entre el pueblo adventista y los musulmanes. Muchas gracias, Dr. Petras. Pero aún no hemos terminado nuestro programa. Aún tenemos un llamado misionero más que compartirles. Vamos a verlo.
Hola, ¿cómo estás? Yo soy Cecilia Arani, coordinadora de voluntarios en Asia Central, y me contaron que vos tenés ganas de ser voluntario. Nosotros tenemos un montón de proyectos en los cuales podés ayudar. Enseñar inglés, español, entrenar fútbol, pero no nos olvidamos de aquellos que no pueden viajar. Por eso abrimos un proyecto llamado Voluntariado Online, en el cual podés enseñar inglés o español desde tu casa. Si estás interesado en este proyecto o en venir acá y trabajar con nosotros, escribime a cecilianani@gmail, que va a aparecer acá abajo, y nos mantenemos en contacto. Te espero. Si están interesados en esto o en alguno de los llamados que hemos hecho en las clases, no duden en contactarnos. Además, puedes ir a la página de Voluntarios Adventistas, donde podrás ver todos los llamados que tenemos alrededor del mundo y tal vez encontrarás tu siguiente aventura. Es cierto. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y nos vemos la próxima semana a la misma hora. Sí, y no se olviden que el examen para hoy es sobre los capítulos 11 y 12. Bueno, se nos acabó el tiempo, pero los dejaremos con nuestro canto lema. Que Dios los bendiga y Nos vemos la próxima clase. Pusiste una misión para cumplir, Señor. Llevar tu mensaje, anunciar que eres el Salvador. In un mondo pieno di tanti cuori, cercando conforto e sostegno. نريد أن نتبع مثلك، نشارك الرحمة والسلام. Yo iré donde quiera que me envíes, con tu poder y en tu nombre voy al mundo a anunciar tu mensaje. Misionero seré para servir, esperanza y amor yo quiero compartir. Donde quiera que me envíes, yo iré. Por tu obra trabajaremos con alegre voluntad. 直到每顆心都看到你的向是彌賽亞。Música casada nel moyo Georgi, tragañará tonerudo. Pero nosotros queremos seguir, llevar compasión y paz. Yo iré donde quiera que me envíes, con tu poder y en tu nombre voy al mundo a anunciar tu mensaje. Misionero seré para servir, esperanza y amor yo quiero compartir. Donde quiera que me envíes, yo iré. You're the hope of all the nations, and you are the light. Quiero siempre